La mente humana y su capacidad de trascendencia. Nuestro nuevo ciclo formativo a partir del día de hoy. Qué importante es darnos cuenta que el cerebro humano es allí donde Dios ha puesto su huella. Por eso es tan importante atenderlo, cuidarlo, acompañarlo. De algún modo también podemos decir erradicar todo aquello que no conviene tenerlo presente, como aquellos movimientos de la mente que van generando sorpresivamente angustias, depresiones, pesimismo, etc. Sino que por el contrario, si Dios ha puesto su huella en el cerebro, quiere decir que el cerebro humano es un lugar que a Dios le agrada mucho y desde el cual la vida se va dirigiendo. Muy a menudo nos encontramos con personas en la vida, todos nosotros, que nos dicen, bueno, yo he tenido una vida terrible, mi vida ha sido así, lo cual es verdad, es cierto, sus circunstancias no han sido favorables, tampoco lo han sido las situaciones de vida que tuvo que atravesar, a veces por soledad, a veces por abandono, tantas otras razones que evidentemente pueden fundamentar que su historia no ha sido buena, ¿verdad? Sin embargo, cuando Cristo llega a la vida de una persona, todo el pasado queda tomado por Dios. Y el hecho de saber que el pasado queda tomado por Dios a uno le da gran felicidad. Es cierto que hay personas que frente a un pasado que objetivamente no ha sido tan dificultoso, tienen la tendencia por su estado de angustia a insuflarlo demasiado, a, si se quiere, magnificarlo. En cambio otros han tenido cosas objetivamente más, si se puede decir, dañinas, si se puede decir, enfrascadas en mares de tristeza, de soledad, de abandono. No obstante, han tomado la vida con optimismo, porque siempre trataron de mirar hacia adelante. Cuando uno no puede mirar hacia adelante, es cuando el pasado culpabiliza mucho. Por eso una de las, digamos, de las bondades de Dios es poder erradicar de la persona el sentimiento de culpa, porque es ciertamente un sentimiento de autocondena. Dios siempre está dispuesto a aliviar los corazones, pero también es cierto que hay muchas personas que no permiten nunca que Dios llegue. Son aquellas personas que tienden a matematizar permanentemente, hacen cálculos de cómo Dios hace o no hace, cómo Dios actúa, cómo Dios o no actúa, cómo Dios se manifiesta o no se manifiesta, o bien si no les fue bien enseguida Dios no fue bueno. Son pocas las personas que realmente asumen la historia y se dan cuenta que Dios siempre ha sido bueno, pero en la libertad que nos ha dado, seguramente nosotros no hemos podido hacer uso bueno de ella, no nos hemos dado cuenta, estuvimos entretenidos en otras cosas. Miren, vamos a dar un ejemplo que entre los cristianos es un ejemplo bastante fácil de determinar, de darnos cuenta. Más de una vez puede ocurrir que alguna persona se queda dormida a la mañana o lo que fuera y no le da el tiempo para orar. Sin embargo, nota que en el día, por la falta de esa oración, hay cosas como que no se articulan correctamente.
En cambio, cuando uno ora a la mañana, uno nota que la articulación de las cosas del día es distinta. Incluso no perturba no haber podido lograr algún cometido que uno haya tenido, llevar a cabo un plan. Uno lo ve todo desde Dios. Bueno, Dios así lo habrá permitido, por algo será, pero uno no busca tratar de entender todo, por qué Dios hizo o no hizo, permitió o no permitió, porque en eso se da también la posibilidad de comprender que es fundamental someterse frente a Dios, que a Dios no hay que pedirle explicaciones. Esta es una actitud muy importante que tal vez en el ciclo nos va a quedar muy claro. Es decir, no pedir a Dios siempre que explique, que diga, que se manifieste por qué tal cosa, como si Dios estuviera sujeto a la razón de cada uno. Dios es Dios. Por lo tanto, cuando uno no puede entender, simplemente debe manifestarle a Dios, si es de su agrado, que algo se nos esclarezca, y si no, confiamos en Él y seguimos caminando. Esa es la actitud del creyente. El creyente hace una renovación de su fe a diario frente a todo lo que va aconteciendo en su vida. En cambio, hay personas que, sin saber esto, permanentemente le piden explicaciones a Dios como si trataran a un niño. Evidentemente son personas que todavía no saben quién es Dios, no lo saben. Entonces, cuando uno aprende quién es Dios, uno lo que hace es mirar más lo humano y saber que todo se mueve en un plano de providencia, lo que los griegos en un contexto cosmológico antiguamente llamaban la pronoia. Hoy nosotros en la vida de fe llamamos en un margen, en una dimensión de providencia. La providencia de Dios es un dinamismo continuo del amor, la misericordia y la bondad de Dios. Cuando uno logra darse cuenta que la providencia es ese dinamismo, uno espera de Dios, pero espera como hijo de Dios. Ya no esperamos como en un estado de desesperación, a ver si se da, a ver si ocurre, sino que uno espera de Dios su voz que por medio de Jesús sabemos que la voz del Padre es siempre una voz amiga, porque Dios nunca da cosas malas. Esto lo he explicado el año pasado, entre muchas ocasiones, debido a que mucha gente tiene ese falso concepto de que Dios castiga, de que Dios reprende, de que Dios, etcétera, etcétera. Dios no castiga, lo propio de Dios no es castigar, lo propio de Dios es instruirnos, lo propio de Dios es corregirnos, justamente porque nos ama. Podríamos hacer un paralelo con un buen docente, una persona que enseña, lo que trata es dar lo mejor, y si hay que corregir, se corrige, y si hay que modificar, se modifica, y si hay que volver a nacer en cuanto a cosas que están mal aprendidas, se vuelve a nacer. Esto lo vemos desde un idioma que uno puede aprender. Cuando un profesor se ocupa en corregirnos la pronunciación, nos está amando. No quiere que hablemos mal, quiere que hablemos bien. Si vale este ejemplo, del mismo modo Dios corrige, pero corrige siempre en una actitud amorosa. Y la actitud amorosa de Dios no es eufémica, no es, digamos, modosa. La actitud amorosa de Dios se manifiesta por el bien que se le genera a esa persona. Y a veces uno tiene que tocar fondo para encontrarse con esa bondad de Dios. Por eso digo, la bondad de Dios no se va a manifestar siempre en una voz suave, dulce, como que nos encamina, sino también en una voz a veces firme, porque la necesitamos, esa voz firme. Cuando uno corrige a un niño, lo corrige y a veces con un poquito de firmeza, el niño
es como que le presta más atención a eso. Bueno, Dios usa la firmeza en la historia. Basta ver la Biblia para darnos cuenta cómo su firmeza se ha manifestado. Y la firmeza, a su vez, tiene exigencias éticas. Como todo valor, posee exigencias éticas. Entonces, castigar de ninguna manera quiere decir corregir, ser firme, pero uno es firme cuando busca solamente la verdad y no lo que la imaginación cree que es verdad. Por tanto, análogamente, toda aquella persona que busca la verdad va a ser amada por Dios. Por lo tanto, acompañada en su propia historia y en la historia comunitaria, en la que está inmiscuida, por cierto. De entrada, entonces, vamos dándonos cuenta que lo que hay que observar, en primer lugar, en la mente humana y en esa capacidad que Dios nos ha dado para trascender, es todo lo que hay dentro de nosotros, dentro del hombre. Todos podríamos sostener que dentro del hombre existen cosas buenas y cosas malas. O en otro lenguaje más ayornado, existen luces y sombras. Sí, por supuesto, porque todos somos seres falibles. Pero una persona es tal, una persona ennoblece su dignidad cuando se maneja con valores. Los valores dignifican, es como que revisten a una persona de un algo especial y uno se siente, cuando está en el camino, atraído por esas personas que tienen valores. Dentro del corazón del hombre, justamente, hay muchas cosas que nosotros vamos a tratar de ir detectando en el ciclo. Pero ya a primera vista, me interesa compartirles lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos 7, del 21 al 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. ¿Cuáles son esas intenciones malas? Bueno, la Biblia, en este contexto marcano, nos dice fornicación, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Vamos a hablar un poquito de cada uno, porque en la Biblia hay tantas palabras, y en este caso dentro de una misma perícopa, o sea, dentro de un mismo fragmento bíblico, hay tantas palabras que uno agarra como la bolsa con todo, pero todo lo masivo es irreflexivo. Por eso tenemos que ver las cosas una por una para darnos cuenta, sobre todo porque el Nuevo Testamento no maneja mucho cantidades de términos solamente para completar literalmente un texto, sino que cada término tiene un sentido semántico, además de etimológico. El sentido semántico es el uso de ese término. Escuchamos la palabra fornicación. La fornicación no está dada en un contexto, por ejemplo, como en el Decálogo. Es otro contexto. El mandamiento no fornicar, no cometer actos impuros, no es lo mismo que fornicación en griego dentro de un contexto de Marcos en el capítulo 7, reitero. Fornicación significa el deseo de expropiación. El deseo de expropiación, o sea, tomar algo como propio, cosas y personas. Y muchas veces vemos que en la vida comunitaria, llámense en grupos de trabajo, en un gimnasio, puede ser en una iglesia también, hay personas que se expropian, o sea, toman a otras como si fueran de ellas y les hacen como una programación mental, les lavan la cabeza, les hablan de otro hermano, o les hablan de un compañero de trabajo, o les hablan de otro, y a veces hay personas que son tan convincentes en sus mentiras que hasta dan la impresión de ser creíbles. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien habla mal de otra persona. Hasta que uno no lo ve con los propios ojos, agua que no has de beber, déjala correr.
y tengamos especial atención a este tipo de personas, porque esto, digamos, es justamente una intención mala, tratar de expropiar a esa persona, que esa otra persona cambie de pensamiento y que crea igual que esta persona quiere que uno vea las cosas. Eso a veces se da hasta en las familias. ¿Cuántas veces hay graves problemas respecto de esto? Porque hay un deseo de expropiación de personas o de cosas. Esto es fornicación. Lo llama una intención mala. Intención es un término que proviene del latín, intendere. Intendere significa lo que tiende desde adentro. Pasamos al otro, robos. No se refiere a un robo exclusivamente como los que estamos acostumbrados a ver y a enterarnos, sino a un robo de ideas, a un robo de tiempo, a un robo de alegría, a un robo de la intimidad de una persona, a un robo de la dignidad. Hay personas que cuando tienen esta intención mala grabada en su corazón, uno ve cómo roban cosas, roban ideas y se adelantan, roban tiempos también. Es como aquellos que cualquier persona podría decir, me hizo perder el tiempo. Sí, robaron tu tiempo. Roban la alegría. Vos estás bien y siempre sabés, cuando tenés una alegría, con quién lo vas a compartir. Porque esa alegría te la pueden trastornar en tristeza, porque no se alegran con vos. San Pablo por algo dice, alegrate con el que se alegra, o sea, está en la misma sintonía. Hay personas que, por ejemplo, si se quiere es algo trivial, pero no deja de ser un gusto en el orden humano, se compran un auto, entonces le quieren mostrar a otra el auto que se compró, pero no para hacer un show off, ya sabemos, sino que lo hacen porque quieren compartir lo lindo, lo que le dio alegría, que se compró ese auto. Y más de una persona pone mala cara. ¿Pone mala cara por qué? ¿Será envidiosa? Tal vez, lo más probable es que sí, que sea envidiosa. Pero pondrá mala cara porque no le interesa. Tal vez puede ser, pero ahí uno ve el egoísmo humano. Porque cuando hay egoísmo, todo se compara con uno. Cuando no hay egoísmo en el hombre, me refiero a una cuota de egoísmo importante, las personas salen de sí y se alegran enseguida con lo que hace feliz a una persona allegada. Decía, el robo de la intimidad, cuando la gente empieza a generar argumentos sobre la vida de uno y de otro. No sé, por ejemplo, se me ocurre, a veces puede haber una vecina que uno conoce, que es casada, que tiene problemas con el marido, y de pronto va a haber alguien que diga, mirala a esa, que el marido es tan bueno, ¿no? Está saliendo con otro hombre ahí en la esquina. Digo, eso es robo de la intimidad. Nadie sabe por qué esa mujer está saliendo, cuál es el motivo, porque le pertenece solamente a ella y a la pareja, a su pareja. El resto nadie debe opinar. Eso es una mala intención. No hay que hablar mal de la gente. El robo de la dignidad. ¿Cuántas veces gente sensata, gente buena, gente pulcra, hermosa quiere decir pulcra en latín, interiormente, uno después oye hablar de esa persona que le han levantado calumnias, suposiciones, han hecho supuestos a su manera? Sí, claro, porque yo sé, porque yo me doy cuenta, porque yo esto, yo lo otro. Dios mío, ¿cuánto va a haber que sanar en la vida antes de partir a la casa de Dios? No hay que meterse con las personas, menos con la dignidad, menos con tratar de ensuciarlas. Y si son de Dios, menos. Como dice la Biblia, no tocarás a mi ungido. Los ungidos de Dios tienen una protección especial de Dios. Y si hay algo con lo que no se puede meter nadie, es con el poder de Dios. Recordemos en todos los sentidos que el poder de Dios no conoce fracaso. Por lo tanto, cuidado con la dignidad de la gente. Nadie se meta con la dignidad de los demás.
Primero hay que lavarse la boca antes de hablar de una persona mal. Sobre todo cuando uno se mete por curiosidad en la vida de la gente. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque esto es una denuncia. De este modo, entonces, vamos a seguir. Les estoy enseñando estas palabras que son un conjunto de palabras, pero que, explicadas a la luz de muchos santos, entre ellos un padre de la espiritualidad que es Casiano, dan a luz un montón de exégesis que yo también quiero manifestarles, y por eso les voy explicando en forma desmembrada. Se habló entonces de fornicación, se habló de robos. Vayamos ahora a los asesinatos. Los asesinatos más puntuales en cuanto a lo actitudinal son los pecados de la lengua, aquellos que están, digamos, sostenidos en cuanto a lo que hay que controlar por parte del apóstol Santiago en su carta. Cuidado con los pecados de la lengua, porque la lengua es una espada, muchas veces son espadas filosas. Ustedes ya saben, el chusmerío, las calumnias, las difamaciones, lo han hecho con el Señor Jesús. Imagínense, si lo han hecho con Él, ¿cómo otros no lo van a hacer con los demás? Las personas que programan a otras con sus pecados de la lengua para convencerlas a las otras que vean como ellas quieren que vean. Pero bueno, claro, eso se da con la gente inmadura. El fruto de la inmadurez es realmente un elemento para trabajar en terapia. O sea, cada uno tiene que ir de acuerdo con los años que tiene. No importa la vida como ha sido, porque la persona puede mantener una cordura a pesar de que su vida haya tenido altibajos. Entonces, cuidado con los pecados de la lengua, porque lo que hacen es preparar el infierno de uno. Para hablar con un término que sea popular, el infierno de uno, ¿qué es? La autoexclusión de Dios. Las personas que realmente proceden con estas intenciones malas se van autoexcluyendo de Dios, y todas estas personas terminan solas, porque la gente, sepa o no mucho, a la larga se va separando. Por eso algunos que han sido tan amigos, después se les van separando porque no son personas de bien. Luego habla Marcos 7 de las avaricias. Pero previo a ello mencioné los adulterios, que también están aquí desmembrados en Marcos 7. Los adulterios en realidad son las profanaciones de cosas, lo que en psicología se llama empowerment. Empowerment quiere decir apoderamiento de algo. Hay muchos adulterios. Ustedes saben que se puede adulterar las palabras. ¿Cuánta gente dice, fulana dijo que, pero en realidad no dijo eso, dijo otra cosa? Pero como no la vio bien o no entendió bien las dos posibilidades, dicen que alguien dijo, le están adulterando las palabras. ¿Se acuerdan con el propóleo? Habían adulterado la fórmula del propóleo. Se adulteran muchas cosas. El adulterio no es un contexto, repito, del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos. Es otro contexto, de las malas intenciones de las personas. Los adulterios son realmente profanaciones. No hay que adulterar, no hay que, digamos, tergiversar las palabras que la gente dice, las propuestas que la gente pone. Todas esas cosas son veneno para el alma. La mente humana se va deteriorando y por eso esa gente a veces es relativamente joven, pero interiormente, si bien biológicamente son relativamente jóvenes, interiormente ya son longevos, muy longevos. En cambio se da al revés. La gente sana interiormente, cuando es grande, son como niños, porque hay como hasta una inocencia que todavía les queda siendo longevos o gerontes en algunos casos. En el caso de las avaricias,
se ve las avaricias desde la teología espiritual como la mezquindad de las personas. Cuando uno es mezquino, puede ser mezquino en muchas cosas, no solo en dinero. Puede ser mezquino en el conocimiento, no enseñar lo suficiente, no llegar a revelarle algo que uno ve a una persona. Puede hasta uno ser mezquino con los carismas. Los utiliza cuando uno quiere y no en los momentos en que las circunstancias lo exigen. ¿Se comprende lo que digo? Puede haber mezquindad de cualquier cosa que poseemos, y sepamos que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Dios. Nunca algo es nuestro, ni material ni espiritual. En sí todo es de Dios, todo fluye. Nosotros somos la parábola del administrador. Somos administradores de los dones que recibimos de Dios en cualquier orden que hace a la existencia humana. Por otro lado, aparecen las maldades. Las maldades que son, son intenciones destructivas. Por ejemplo, una maldad es la burla, una maldad es el desprecio, una maldad es la ironía, una maldad es la envidia. Son intenciones destructivas. Y la palabra dice, cuidado que de adentro sale todo eso. Cuánto olor, ¿no es cierto? Mal olor, realmente. Por eso, cuánto hay que trabajar. Porque si bien alguien puede decir, yo creo que hasta ahora no tengo ninguna. Nadie está libre de pecado. Siempre hay algo de esto que anda dando vuelta. Tal vez inadvertidamente, porque recordemos, como ya lo expliqué en otras ocasiones, lo vamos a volver a traer a colación, que la mente humana tiene un consciente, un preconsciente y un inconsciente. Lo consciente es aquello con lo que nos contactamos directamente. Lo preconsciente es aquello indefinido en nosotros, que estamos con un pie acá y el otro pie allá. O sea, son las cosas que están, diríamos, en otro lenguaje, en tránsito, no se definen, no es ni consciente ni es inconsciente. Y lo inconsciente es aquello a lo que no podemos acceder por introspección directa, sino a través de, Freud enseña a través de los test proyectivos, de las ocurrencias, de los sueños y de otras cosas también. Para no irnos entonces, como en la mente humana ven que es todo un dinamismo, es importante tratar de sacar, advirtiendo lo máximo posible todo lo que en este momento vemos que puede haber algo de esto, aunque no haya mucho, habrá poco, el público es muy variado, cada persona es un mundo distinto, pero aunque haya una pizca, hay que tratar de sacarlo, porque uno va a vivir más en paz. El alma, cuando está pesada, no puede elevarse, el alma no puede trascender. También menciona la palabra de Dios el término fraudes. Los fraudes son los engaños. Los fraudes son los abusos de confianza que se da en la vida y mucho. También son los malos usos. Hoy te tengo, te uso. Me servís, te uso. No me servís, la persona se olvida de todo el bien que le has hecho. Si te ocurriera con alguien, déjalo ir. Y si vos sos uno de esos que aprovechás de las personas lo que tienen, tené cuidado porque es un fraude. Libertinajes. ¿A qué llama Marcos en este contexto exegético libertinaje? Los libertinajes son los desvíos provocados por nuestra naturaleza, deliberadamente, o sea, ya sabiendo que esto es así, hacemos uso igual. O sea que, ¿qué sería? Sería, en síntesis, un mal uso de la libertad. Es cierto que a veces se da eso involuntariamente, pero en otros casos, como es deliberado, se da voluntariamente. En este sentido, cada uno trate de ver cuáles son sus propios desvíos provocados por su propia naturaleza.
Y lo que no se puede trabajar en el orden de la razón y terapéuticamente hablando, teoterapéuticamente hablando, pida cada uno un prodigio a Dios, para que Dios supla en esa naturaleza caída lo que uno no puede hacer. ¿Recuerdan cuando prediqué en el Jericó de Alabanzas el 1 de enero de este año, aquí en la parroquia María Madre del Redentor? Yo lo primero que les propuse es tener en cuenta en este año la posibilidad de integrar la debilidad de la naturaleza humana, porque suele ser una gran enemiga la naturaleza humana, de nosotros mismos. Cuando uno no integra la debilidad de la naturaleza humana, está siempre triste, siempre mal, siempre como peleando con la naturaleza. Bueno, lo que se puede hacer, cada uno intente, por supuesto, siempre intente y reintente, pero aquello que no se puede hacer, porque hay algo como superior o algo así, trabájelo con los prodigios. Pida a Jesús de esta manera: Señor Jesús, te pido que me hagas un prodigio sobre mi naturaleza caída. El prodigio, recuerden, es el acto supletorio de la gracia de Dios sobre nuestra naturaleza desviada. O sea, el acto supletorio es presencia viva, esto es la gracia, la presencia viva de Dios sobre la naturaleza que logra hacer algo que uno mismo por sus propios medios no ha podido. Por eso la Escritura dice que Jesús realizó toda clase de signos o milagros y prodigios. Por eso uno tiene que saber qué es un prodigio en el lenguaje del Evangelio. Y llegamos así a la envidia, que algo hemos mencionado. Sepamos que es la actitud de resentimiento intencional, destructiva. Se ve al otro siempre como rival. El envidioso ve al otro como un rival, nunca lo ve como un igual o un par o alguien mejor. Qué bueno es frente a Dios decir: bueno, yo sé, pero esta persona sabe más, qué lindo, voy a aprender de esta persona. O yo toco el violín, pero ese violinista tiene un algo especial, necesito aprender más de él, ¿no es cierto? La envidia, lamentablemente, no deja que uno siga creciendo. Al contrario, detiene el crecimiento de una persona. Por eso dije que la envidia es una actitud de resentimiento intencional destructiva. Pasamos a la injuria. La injuria es un agravio, la injuria es un ultraje, sobre todo cuando se tocan las historias heridas de una persona. Nunca hay que tocarlas. Uno puede estar enojado con alguien, sí, pero jamás le toque a alguien sus heridas. Eso es malicia también, ¿eh? No hay que hacerlo, hay que tener la habilidad, cuando uno es adulto, posee estrategias para poder saltear ciertas cosas. Por ejemplo, yo he conocido, y ustedes seguramente que también, personas que cuando se enojaron con otras, empezaron a contar la intimidad de esa persona en cuanto a sus heridas a otras personas. ¡Qué bajeza! ¡Qué bajeza! ¡Qué bajo nivel! ¡Qué bajo nivel de esa persona! Esa persona, lógicamente, no tiene espiritualidad. Cualquier persona que ha construido una mínima espiritualidad nunca va a contar un secreto que alguien le ha contado o que conoce esa persona. Lo va a guardar en su corazón, lo va a llevar al cáliz, a la sangre de Cristo, pero jamás va a tomar esa herramienta como venganza, nunca, porque las personas que están teniendo un crecimiento en la fe, cuya mente ya entra en un plano de trascendencia, o sea que se están iniciando en la contemplación, no son personas dañinas, son personas que crecen en el amor, y al crecer en el amor, lógicamente, nunca van a agredir, nunca van a tomar la venganza como una herramienta amiga, jamás, jamás, porque sabe la persona de Dios que todo pasa, que Dios no se muda, que todo fluye y que uno se va a la eternidad para descansar con el Señor y vivir la vida eterna incluso en la resurrección. Las personas de Dios jamás van a tomar la venganza
como herramienta, jamás. El resentimiento tampoco, porque están creciendo, ya están por encima de un montón de cosas. Llegamos a la insolencia. La insolencia es un dicho o un hecho insultante. Eso es insolencia. Por ejemplo, cuando uno ha servido a una persona y otros encima critican, a pesar de lo que hemos servido, critican por atrás. Es una insolencia. Son personas insolentes que tienen dentro del corazón esas intenciones malas. No son buenas personas. Están llamadas a crecer, pero desde abajo de todo. Tienen que volver a nacer en la vida espiritual. Y la insensatez, que sería la última palabra que desmembra el texto, es la necedad, la falta de razón o la falta de sentido. A eso se llama insensatez, necedad, falta de razón o de sentido. Por algo, la Biblia advierte sobre todo esto, y vuelvo a leer el texto, dice la palabra en Marcos 7, del 21 al 22, de adentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, y son todas estas que acabo de pronunciar. Por contraste, el Evangelio de Cristo es un anuncio de amor. Es siempre sanador, es siempre pleno, es siempre santo. Lo que la Escritura consigna está orientado siempre a la completez del hombre, no a una neurosis obsesiva. Si juntamos o tomamos algunos de estos elementos de las intenciones malas del corazón, ciertamente tiene que haber una neurosis crónica en la persona que actúa con estas intenciones malas en su vida. No van a tener paz nunca, porque hay algo que Dios no canjea, los valores. ¿Querés la paz de Dios? Bueno, abrazá los valores del Evangelio y madurá. Nunca neurosis obsesiva, no va a haber nunca, porque nosotros tenemos paz. Y los que estamos acostumbrados a atender personas durante muchos años, como los terapeutas, los que tenemos este servicio en la dirección espiritual, nos damos cuenta cómo la gente a veces está muy cargada de todo esto, y me pareció muy importante en nuestro ciclo que hoy empezamos, poder empezar a tratar desde acá todo, para no hablar de todo lo bello de un primer momento, sino ir sacando afuera ya las cosas que hay que sacar a ventilar del corazón, de la conciencia de cada uno, para que adultamente podamos hacer un trabajo meticuloso durante el año. Bien, hasta aquí llegamos en el bloque formativo. Abre tu corazón, invita a
Comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión. Oh, Cristo quiere cambiar todo tu ser. Tu vida llenará de gozo, amor y paz. No pierdas la ocasión. Jesús te ama. Sí, Cristo te ama.